Lo distinto es si las personas son capaces o no de comprender, de darse a entender, ¿cierto? Y ahí ¿Ah? sería, ahí aparece la poca probabilidad que somos de poder lograr una comunicación efectiva, Exacto, ¿cierto? exacto, exacto. O- Y por eso lo que hacemos es siempre multiplicar nuestras posibilidades de comunicación. Entonces nos comunicamos oralmente, pero también con gestos, también con una serie la famosa comunicación no verbal y esas cosas. Exacto, todo eso que lo vamos agregando para hacer más probable que el otro entienda lo que le estamos diciendo y también hacer más probable que el otro acepte. Y para eso Entonces, usamos lo que Luhmann llama los medios simbólicamente generalizados de comunicación, que son el medios dinero, externos al lenguaje, exactamente. ¿ah? Y que te permiten hacer más probable que el otro acepte. Por ejemplo, el dinero. Exacto. Te fijo, yo te digo, mira, necesito que hagas esto por mí. La probabilidad que tú me digas, no, no tengo tiempo, no quiero, pero es que yo pago tanto. Y ahí empiezo a ver si tú estás dispuesto a hacer este trabajo por plata. O la verdad en el caso de la ciencia. Yo hablo de una cosa incomprensible como esta que te acabo de decir, ¿no sé? Estas decisiones indecididas, esta premisa indecidida, indecidible de decisión. ¿Qué es esa tontera? Ese es el lenguaje de la ciencia. Y si tú llegas a entender o a comprender o a asumir que eso te resulta verdadero, lo aceptas. Y lo aceptas momentáneamente, porque en la ciencia no hay ningún dogma. Entonces, por ejemplo, Newton, te fijas, llega y hace una teoría general de la gravedad, ¿no es cierto? De la, atracción, la ley de atracción universal, ¿no es cierto? Bueno, Ujú. y esa ley de gravitación universal la diseña Newton. Y claro, y con eso se acabó toda la polémica respecto al tema, hasta que aparece Einstein. Y Einstein demuestra que está equivocado, pero está equivocado en otro nivel, en el nivel de las grandes distancias y las grandes velocidades. Entonces, cuando hablamos de estas velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿ah? Todo cambia y ya nos aplica Newton. Pero a nosotros no nos importa porque estamos en un nivel de planetario, estamos en el nivel del planeta Tierra y en el planeta Tierra sigue valiendo Newton. Entonces nosotros no nos hacemos ningún problema con que se haya descubierto, que Einstein haya descubierto que esto no funcionaba en otras condiciones. Pero ni más ni menos que afecta el carácter universal de la teoría. Deja de ser universal cuando le dice hay un ámbito en el cual eso no se aplica. Entonces la teoría de la gravitación universal de Newton no es universal. Entonces teoría de la gravitación terráquea, no sé cómo se podría decir, ¿eh? Mientras más comprendemos, más difícil es la comunicación. Exacto, exacto. Ya. Entonces, ahí tenemos esa otra situación también es muy interesante en el caso de la ciencia. En la ciencia lo importante es la verdad. ¿Y qué es verdad? Lo que es científicamente demostrable. Y que, como te digo, es siempre una verdad que tú aceptas mientras no haya una explicación mejor. Y tú esperas que con el desarrollo de la ciencia, pronto o tarde, no sabes cuándo, va a llegar un nuevo teórico que va a dar una explicación mejor y se va a decir, ya perfecto, avanzamos muchísimo con Galileo, ahora avanzamos mucho con Newton, ya, ahora avanzamos mucho con, y así. Y no nos hacemos problemas, o sea, no nos quedamos pegados con que no, si ya lo dijo Galileo, ya lo dijo Newton, ya lo dijo esto, ya lo dijo. No, 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 no. Hasta ahora, simplemente, hasta ahora esto es la verdad, no tenemos una explicación mejor. Y como no tenemos una explicación mejor, esto nos sirve para hacer todo lo que necesitamos hacer. Si el día de mañana aparece una explicación mejor, fantástico, la cambiamos. O sea, esto no es un dogma, no es que ya lo dijo tal persona y por lo no. tanto calla. No, no. Entonces, Eso es en la ciencia. El amor en el plano de las relaciones íntimas. Mira, el amor te explica, ¿por qué voy a hacer yo algo por un niño
Un niño fregado, te fijas que pucha que yo estoy tratando de trabajar y no me deja trabajar y grita y golpea su tambor y grita y se pelea y da una rabieta. ¿Por qué voy a aceptarlo? Porque es mi hijo y lo quiero. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Entonces, el amor también en el plano de las relaciones íntimas es un medio simbólicamente generalizado de comunicación, pero muy potente. Tu hijo te puede pedir las cosas más imposibles y tú las vas a tratar de hacer. Las vas a tratar de hacer. Y ahí, ¿Por Darío, qué? Porque aparece te lo pide tu hijo. ¿Ah? ¿Cuál es el medio simbólicamente generalizado en una organización, o más bien dicho, en una empresa? Además del dinero, ¿habrán otros? El dinero, sí, por supuesto. El dinero es muy importante, pero también el poder. El poder también es un medio simbólicamente generalizado. Y también los reglamentos, la ley. ¿Te fijas? Las normas asociadas. La norma te fija que son diversos medios simbólicamente generalizados que hacen más probable que lo acepte. Tú, por ejemplo, vas a tratar de no hacer las cosas que el reglamento prohíbe. ¿Por qué? Porque si las haces, sabes que podría meterte en un lío. O tengo una sanción o me desvinculan, exacto. ¿Ah? O te pueden desvincular, te fijas, vas a tener algún problema. Si tu jefe te ordena algo, lo más probable, aunque sea en buena onda, ¿ah? O sea, porque el poder no significa autoritarismo. Si tú tienes un amigo tuyo, compañero tuyo de la universidad, que ahora casualmente es tu jefe, y te dice, oye, viejito, ¿por qué no me haces un análisis de esta cuestión? Porque lo necesito para mañana. ¿Podría hacerlo? Y te lo dice así, como amigo, oye, viejito, ¿me voy a hacer la palitaje? Amigo, tú no le vas a contestar jamás. No, viejito, ¿por qué no decir tú mejor? Porque tu jefe, tú sabes que es tu jefe. Sabes que tu jefe, sabes que tienes que obedecerlo en ese plano. O sea, ahí está el poder como medio simbólicamente generalizado, claro. Claro, aun cuando el tipo lo hizo de manera muy amable, porque es tu amigo, porque te quiere, porque él mismo a lo mejor te contrató, le gusta trabajar contigo, pero tú no puedes confundir. O sea, el tipo te lo está pidiendo como un favor y te está diciendo con una sonrisa, te está diciendo viejito, pero olvídate, detrás está el poder. O sea, tú no puedes equivocarte, no puedes decir ya que este tipo me está diciendo que es un favor. Yo le digo, no, viejito, ¿por qué no? Si tú sabes que tengo lata, ¿verdad? No puedes, es tu jefe, tiene poder, ¿te fijas? A ver, y si yo junto ahora lo que hemos hablado de cultura, de los sistemas autopoyéticos decisionales y estos medios simbólicamente generalizados, en específico el poder, ¿qué relación, y esta es una pregunta que siempre me he hecho, cuánto el líder influye en la cultura, cuánto el líder influye en las decisiones de este sistema organizacional, o es uno más de los actores que generan decisiones dentro de una organización y hace que se muevan hacia algún lugar? ¿Cuánta relación tiene el líder? Es uno de los factores. Uno de los factores. Uno de los factores. Probablemente un factor muy importante. Probablemente su voz va a ser escuchada con más respeto. Probablemente su voz va a hacer que la gente piense, reflexione. Y a lo mejor, dado el prestigio que tiene y qué sé yo, va a tener mayor influencia su voz que la que podría tener cualquier otro miembro de la organización. Pero es un factor más. ¿Ya? No es la persona gravitante, o sea, no es el que decide, él no decide la cultura, por ejemplo. Ese es un tema. Fíjate, todas las culturas organizacionales, por ejemplo, te dicen, tú llegas y preguntas, tú vas a una organización, a mí me ha pasado muchas veces, que yo le digo, mire, me interesaría que estudiáramos la cultura porque quisiéramos saber cuáles son los valores de esta organización. No, te dice, pero ¿para qué? Si aquí están los valores. Y te muestran un decálogo. Sí. Te muestran un decálogo. Sí. ¿Ah? Donde dice, mira, esta empresa, respetamos a las personas, esta empresa, el trabajo es lo que nos enaltece, esta empresa, los clientes son lo primero, etcétera. Te dice una serie de principios. Pero eso es lo que la gerencia decidió que debería ser como la misión de la empresa, o sea, el sueño, lo que la empresa, lo que él quisiera que la empresa hiciera. No es lo que la gente cree. No son las premisas indecidibles e indecididas. Y esas son premisas que fueron claramente decididas. En algún momento se juntó este señor con un grupo de pensadores, o a lo mejor lo hizo solo, no sé, pero
se juntaron y entre todos decidieron, bueno, cuáles van a ser los valores que vamos a considerar. Y lo decidieron. Pero son premisas, pueden ser premisas de toma de decisiones, pero premisas que no son culturales. O sea, en cualquier momento llega otro directorio y dice, estas son puras patrañas, ¿no es cierto? Y define un nuevo sistema de valores, o borra el que había porque eso sigue funcionando. O sea, no pasa nada, no se afectó en nada la cultura de esa organización porque se borraron los valores que estaban escritos en la pared. Por lo tanto, es clave, y esto lo engancho con otro de los puntos que queríamos abordar, es clave entonces el diagnóstico organizacional, porque tampoco es tan simplón el tema de analizar cultura o declarar cultura de dos vueltas de tuerca que yo voy, miro, observo 3 entrevistas, no, ustedes son de esta manera, o parto con la premisa de que como en Chile hay una cultura patronal, por lo tanto, o paternalista, parto de la base que eso es así. Claro. Es clave entonces el diagnóstico organizacional, pero ahí aparece algo que tiene que ver para mí con el tema de los que hacemos diagnósticos organizacionales, y voy a volver a citar un libro, el diagnóstico organizacional, donde tú presentas algo de Maturana, y dice Maturana, señala que un observador no puede determinar lo que le pasa al sistema. Claro, ¿qué significa esto? Bueno, yo siempre lo digo en mis clases, que uno no puede cambiar una organización, es la organización la que cambia. Ese es el punto. ¿Me fijas? ¿Qué quiere decir esto que uno no puede cambiar una organización? Significa que yo no puedo llegar con un conjunto de órdenes a hacer que las cosas sean como yo digo. O sea, a partir de ahora, por ejemplo, hemos visto casos de corrupción, te fijas, en Carabineros, por ejemplo. Yo no puedo, es un problema que tiene el gobierno está haciendo una intervención y seguramente que haya pasado todo esto, va a hacer una intervención mayor. Y una de las cosas que él quiere cambiar de todas maneras es la cultura que se ha ido instalando. Pero no basta con decir, mira, a partir de ahora Carabineros va a ser una institución recta, donde no va a haber corrupción, donde va a haber esto. No. O sea, lo puede decir, por supuesto, y la gente le va a decir que bueno, o sea, no va a haber ninguno que se vaya a atrever a decir cómo se le ocurre que no va a haber corrupción, si yo necesito unos pesitos para la casa. ¿Verdad? Nadie le va a decir eso. ¿verdad? Pero en los hechos tú vas a ver si eso efectivamente ocurrió, o sea, si se acabó la corrupción efectivamente o si continuó de otra forma. Fíjate, o sea, ese es el problema de la cultura, como son premisas indecidibles e indecididas, así como no fueron decididas, y así como son indecidibles, tú no puedes decidir cambiarlas. Esa es la diferencia con la decisión esta que te decía, esta decisión que también es una premisa de tomar decisiones, que fue la que hizo el gerente general, antes del problema del COVID, ¿no es cierto? Dice el tipo, mira, vamos a hacer un seminario, vamos a traer gente de todo el mundo para que juntemos y hablemos. Se declara cuarentena y el tipo dice, ya, se acabó el seminario, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no hay ningún problema, nadie dice, pero ¿cómo se habíamos decidido ya tanto tiempo que invertimos? Nadie dice nada, dice, de acuerdo, ya, no hay. En cambio, la cultura organizacional no es eso. Son premisas que nadie ha decidido, que no se ven como decidibles siquiera, y que por lo tanto, ¿cómo decido yo que no sea así? O sea, por ejemplo, ¿cómo disminuyo yo el ausentismo? ¿Te fijas? No basta con que yo diga, por ejemplo, supongo que un gerente general así que fuera bien aturdido, digamos, que dijera, mire, yo estoy aburrido con este ausentismo que es demasiado alto, entonces yo voy a aceptar solamente hasta un 1% de licencia. La licencia 1,0001, esa la rechazo, no la acepto, y no acepto ninguna más. No puede hacerlo, se metería en un lío, pero brutal. Los tipos siguen llegando con sus certificados y los certificados están todos avalados por médicos. Se sabe que algunos de ellos pueden ser falsos o falsamente extendidos, no falso que no lo haya hecho un médico, sino un médico que sabe que lo que quiere el tipo es descansar. O sea, puede haberlo hecho, pero están firmados por un médico, por lo tanto son legítimos. Y está obligado por ley a aceptarlo. Él no puede decir, mira, yo sé cómo solucionar mi problema de ausentismo. O sea, yo voy a aceptar un cierto ausentismo porque considero que es válido, la gente se enferme, que eso, entonces ya yo acepto hasta un 1% de ausentismo. Ni un problema. Pero pasado ese número, yo no acepto nada más. No puede. No puede. No se puede decir, es una premisa indecidible.
Pero yo sí la puedo diagnosticar, pero no puedo La como puedes, observador, pero no puedo como observador intervenir en ella. la puedes diagnosticar, pero no puedes directamente intervenir en ella. Ahora lo que sí se puede hacer, y eso lo comentábamos el otro día cuando conversamos por teléfono, ¿Sí? En general, una intervención en la cultura fracasa cuando trata de intervenir los elementos culturales. Pero hay que entender que los elementos culturales están estrechamente relacionados con conductas, con modos de ser, con prácticas. Uh-huh. ¿Verdad? Y esas prácticas son, por una parte, resultado de estas premisas indecidibles e indecididas, y por otra parte, actúan sobre esta premisa indecidible e indecidida, modificándola. O sea, la cultura no es algo estático, no es algo que no pueda cambiarse. Entonces, por ejemplo, yo te citaba a Aristóteles. Aristóteles dice, yo no me porto bien porque soy bueno, sino que yo soy bueno porque me porto bien. Porto bien. Sí, pues. Entonces, hay una diferencia central, te fijas, o sea, el ser bueno es un valor, que además no puedo decirlo yo de mí mismo, en general es otra gente que dice, mira, este tipo es un tipo correcto, esto es un hombre bueno. Otra gente dice que yo soy un hombre bueno. Yo no creo ser malo cuando hago algunas cosas que a mucha gente le pueden parecer pésimas, entonces dicen, este tipo es malo, o no es bueno. ¿Ah? Es demasiado egoísta, demasiado aquí, demasiado allá, y yo sin embargo cuando hice esas cosas las consideré perfectamente válidas y no me detuve a pensar que a lo mejor con eso estaba afectando a alguien y que mi comportamiento iba a ser juzgado como un comportamiento no bueno. Eso ni siquiera me di cuenta de eso, por lo tanto, al momento que yo llego a evaluar mi conducta, a lo mejor voy a decir, mira, si yo he sido un hombre bueno siempre, pero eso no vale para nada, son otros los que tienen que decir, este tipo es un hombre bueno. Pero eso en primer lugar. Pero el ser bueno es un valor, es un valor. Entonces, yo no puedo intervenir sobre eso, yo no puedo decirle a un tipo, tú tienes que ser bueno, porque el tipo no sabe cómo hacerlo, porque él cree que es suficientemente bueno, porque, te fijas, o sea, esta cosa que es indecidible, está ahí en alguna parte. Él se comporta respecto a la bondad en una cierta forma. La bondad para él es un valor indecidible e indecidido, pero no la bondad en sí, sino que el grado de importancia que tiene en su vivir este concepto de bondad. Eso es lo que es el valor de él. Sí. No la bondad en sí. Sino ¿qué significa para mí la bondad? Eso me va a orientar para hacer, para tomar mis decisiones. Bueno, entonces, esto que dice Aristóteles, yo no soy bueno, o sea, no soy, no es que actúe bien porque soy bueno, sino que yo soy bueno porque actúo bien. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo actuar sobre el comportamiento. O sea, yo puedo decirle a la gente, mire, estas son las prácticas que yo considero que son adecuadas. Y las voy a premiar en tal y cual forma, o las voy a castigar en esta otra forma. Instalo ciertos procedimientos, ciertas prácticas, ciertos comportamientos que yo puedo evaluar, que puedo medir, que puedo claramente definir, y que el resultado de eso es que en la medida que la gente vaya comportándose de acuerdo a estas prácticas, de pronto se van a dar cuenta que están comportándose de acuerdo a estos valores, que son los que yo quería cambiar en la cultura. Pero yo no hablé jamás de esos valores. No hablé jamás de esos valores. Te fijas, yo no saco nada con una persona que no le gustan los caracoles. Te fijas, empezar a hablarle de la bondad del caracol no, yo lo que le digo, mira, pruébalo, si no son tan malos. Pruébalo. Y a través de esa práctica, prueba, capaz que él descubre que sí le gustan. Y ahí pero él es el que lo va a probar. Exactamente. ¿Ah? Perdón, claro, y a través de esa práctica va a empezar a modificar su propio cierto comportamiento. Y se van desarrollando valores. Exacto, o adhesión a esos valores, ¿cierto? Y sobre eso el conjunto modifica al final de cuentas o transforma la cultura en virtud del comportamiento y las prácticas permanentes. Exacto. Por eso es que es tan ridículo, te fijas, esta sentencia en que condenan a Lavín y a Delano a
un curso de ética. Porque eso no va a hacer modificar exactamente Nada, nada. nada. O sea, la ética les va a decir algo que ellos saben, que lo que hicieron no está bien. Ellos lo supieron siempre. Exactamente. Siempre lo supieron. La Si no otra es son la de... tontos, son personas No, muy educadas, son personas cultas, son personas inteligentes. O sea, sabían que lo que estaba haciendo no era ético, pero lo hicieron porque les convenía y porque su ética era bastante débil. Su ética en el sentido no de que no la entendieran, sino que en el sentido de cuánto, por eso yo te decía que la bondad no es el valor mismo puro de la bondad, el no, valor, sino que qué es para ti ser bueno, cómo ese valor que tú tienes de bondad inspira tu comportamiento. Cuán como, fuerte es para ti, cuán flexible eres tú al decir, mira, si igual soy bueno, o sea, yo soy una buena persona, mira, saqué en este supermercado porque estaban las puertas abiertas, pero lo que hablábamos cuando yo vivía aquí en el eso no me terremoto. hace buena persona, yo necesitaba estas cosas y en la empresa estas son todos los ladrones, me han robado más de lo que yo les robo, entonces empiezas a justificarte y al final consideras que no estuvo tan malo y por lo tanto, cuando alguien te diga, oye, ¿tú cómo te consideras? Probablemente no vas a decir, mira, me considero un ladrón. No, pues, porque en el No lo vas contexto a que decir. estuve, tuve que actuar de esa manera en virtud de Y tiene una justificación. Y tiene una justificación. Ahora puede que no la tenga y que no la acepte y que tú seas un tipo muy, muy, muy normado por esa cosa. Para ti es muy importante eso, entonces seguramente no vas a entrar a saquear, aunque sea fácil. Aunque esté todo abierto y todos estén entrando y sacando cosas. Y aunque tú mires y digas, oye, que sería rico llevarse alguna de estas cuestiones, pero yo no me lo puedo llevar porque no lo he comprado y yo no hago esto. No es propio de mí. Entonces, llevado a un ámbito en el que, por ejemplo, yo me desarrollo, que es la prevención de riesgos. Generalmente, lo que se hace en las charlas que se dan, o lo que yo mismo realizo, las charlas son, por favor, viejo, o la jerga así minera, viejo, cuídate, cuídate, pero está la decisión del comportamiento y la práctica de esa persona en virtud de qué entiende él por cuidarse. Exacto, exacto. Y tú ves que si tú le enseñas prácticas de autocuidado, y se la enseña bien, y las prácticas son relativamente fáciles de aprender, y el tipo Exacto. descubre que efectivamente le va mejor, o sea, tiene menos accidentes, que de pronto los va a incorporar. Y de pronto el tipo no va a hacer algo que lo afecte, se va a cuidar, pero no porque tú le dijiste que se cuidara, sino porque tú le enseñaste qué es cuidarse. Te digo, es como el cinturón de seguridad. Piensa tú el cinturón de seguridad. En Chile no lo usábamos y cuando se impuso, bueno, muchos seguimos sin usarlo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Sacarnos parte. Y nos sacaban parte duro y parejo. Y de pronto se estableció de tal forma que hoy día tú te subes al auto y te pones el cinturón, pero casi automáticamente, casi no necesitas su auto. Y claro, inconscientemente tú lo haces, ¿no? Y si alguien te pregunta por qué lo hace, pues bueno, porque es mejor, ya no sé, pero ya casi no sabe, lo hace porque sí, porque así se hace, ¿verdad? Que eso es lo propio de la cultura, que tú haces cosas sin cuestionártelas demasiado. Si de repente alguien te pregunta, tú tienes una respuesta, pero en realidad es una pregunta que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo. O sea, ¿por qué me pongo un cinturón de seguridad? Me lo pongo porque hay que ponérselo, ¿no? Después si empiezan a decir, no, que hay accidentes, empieza a dar una explicación más formalizada de por qué lo hace. Pero en un primer momento no tienes casi una respuesta como muy clara. O sea, ¿por qué sí? ¿Cómo voy a andar sin cinturón? Entonces, casi como es tan obvio, ¿cómo me preguntas eso? Y a partir de eso, Darío, ¿cómo podríamos hoy día, y un poco, la verdad que podríamos seguir, pero para ir terminando, ya llevamos 1 hora y media, así que nos van a retar todos los que nos Llevamos 1 hora y media. Sí, pero yo estoy feliz. Se fue la vida, pero hay algo importante. Hoy día estamos, y no con el cliché del ciclo que se llama sociedad del riesgo, pero yo creo que hoy día estamos, y también lo conversamos, y no quiero dejar de hacer esta referencia y reflexión. Asociado al diagnóstico, hoy día hay que diagnosticar incertidumbre, diagnosticar lo que viene. Y aquí yo después me puse a leer cuando tú me hablaste de un libro de Jorge Luis Borges,
el bestiario. Me dijiste que dentro de las diferentes seres que están en ese libro, que lo leí un par de veces, y es un libro, algunas páginas y un libro maravilloso, habla del pájaro, y voy a citarlo, del pájaro que vuela siempre atrás porque no le interesa hacia dónde va, sino de dónde venimos. ¿Puedo hacer diagnósticos de incertidumbre si hoy día lo que no sé hacia dónde voy? ¿El diagnóstico entonces siempre es un mirar de dónde venimos? ¿O no lo entendí bien? ¿O no lo comprendí? Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que efectivamente nosotros vivimos en el presente. No podemos escapar. El presente es para nosotros infinito. El presente es permanente. Siempre hemos vivido en el presente. Jamás hemos vivido en el pasado, jamás hemos vivido en el futuro. O sea, cuando tú tenías 5 años, bueno, en ese momento era presente para ti. Y para tus padres y para todos quienes estaban contigo, vivían en el presente. Y probablemente tú no habrías imaginado jamás, en ese momento, que ibas a hacer lo que fuiste después. O que estaría conversando probablemente una proyección. No habrías pensado, claro, no habrías pensado, mira, yo quiero ser sociólogo o yo quiero ser consultor. Esas palabras ni existían en tu vocabulario. Nada. No, Deliberadamente no estaban. Claro. Entonces nunca te imaginaste eso. ¿Ah? Pero claro, tú podrías tener algunas cosas. O sea, a mí me gusta más el trabajo intelectual que el trabajo físico, por lo tanto, me gustaría dedicarme a un trabajo que fuera intelectual. Ya, eso sí. ¿Ya? Pero más allá de eso, es muy difícil que tú hayas tenido una idea clara de lo que ibas a hacer. Y eso no solamente es válido para esta cosa, sino que es válido también para las organizaciones y para los grupos sociales. Fíjate que tenemos ejemplos muy claros. El estallido social fue tan sorpresivo que no se sabía qué había pasado. Sí, a eso el presidente habló, te fijas, de guerra. La señora presidente dijo ahí alienígena. Exacto. O sea, en el fondo, lo que te demuestra eso es desconcierto. Desconcierto que no es de estas dos personas, yo los cito a ellos porque salieron en la noticia y todo eso, y es fácil que todos lo recordemos, pero toda la gente estaba absolutamente desconcertada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué días atrás el mismo presidente que decía que estábamos en una guerra decía Chile es un oasis? Entonces, ¿cómo pasamos de oasis a guerra en 15 días o algo así? Tú dices, bueno, es que realmente no hubo comprensión, no hubo predicción. Y la cosa fue radical. Es decir, cambió todo, o sea, tuvo que cambiar el programa del gobierno, se cambió todo, por una cosa que no se pudo anticipar. Entonces, el futuro siempre es ignoto, siempre es impredecible. La incertidumbre es parte del cuento. Vivimos en la incertidumbre. Sí, eso yo lo creo. Y de hecho, esto que tú preguntabas sobre toma de decisiones, bueno, una decisión, según Luhmann, es transformar la incertidumbre en riesgo. Exacto, sí, eso lo presentan. ¿Sí? Incertidumbre en riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que, mira, yo hago una inversión, o pienso en hacer una inversión, sé que no conozco totalmente cómo se van a desarrollar los mercados, pueden ocurrir cosas impensadas, como el virus este, o como el estallido social, o la guerra comercial entre China y Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas que pueden ocurrir y que yo no tengo control sobre ellas. Están en la incertidumbre. Entonces yo evalúo la situación que tengo y digo, ya, mira, ya, si yo invierto en esto, la rentabilidad que ha dado pasado, eso, mirar para el pasado. Voy a ir a estos fondos, voy a invertir en fondos de pensiones, porque yo voy a intervenir en eso. Entonces, ya, miro y me dice, mira, esta es la rentabilidad que ha habido.
No sé, voy a invertir acá porque probablemente voy a tener eso. Puede que ocurra eso. Puede que ocurra eso y te fue muy bien y ganaste y tú dijiste, hice una buena decisión. Me arriesgué, pero hice una buena decisión. Y también puede que ocurra todo lo contrario, y tú pierdas tu plata y digas, hice una pésima decisión. O sea, tú te arriesgaste. ¿Mm? Te arriesgaste porque era improbable. O sea, esa improbabilidad, esa incertidumbre, mira, no sé lo que va a pasar, pero yo quiero que pase algo. Entonces yo voy a tratar de cambiar el mundo en este ámbito, en el ámbito mío, para que las cosas cambien. Yo tengo unos pesitos que son pocos, pero yo quiero tener más, yo quiero incrementarlo. Entonces, voy a arriesgarme a ponerlos en este fondo o en esta cosa. Si me va bien, bueno, voy a haber cambiado el mundo en este ámbito en el sentido que yo quería. O sea, yo decidí que mi peculio aumentara. Y lo hice arriesgándome por estas cosas. Felizmente, mi cálculo no estuvo tan desafortunado porque efectivamente recibí un porcentaje semejante al que yo esperaba y estoy feliz. Pero también puede pasar que de pronto se desploma la bolsa y yo pierdo todo, incluso lo que deposité. También puede pasar. Y también en ese caso yo voy a tener que decir, mira, mi decisión fue equivocada, no preví que esto fuera a pasar. Como había incertidumbre, yo pensé que yo podía volcar las cosas a mi favor, no ocurrió. Y hay una diferencia muy importante que establece Luhmann también, que es la diferencia entre riesgo y peligro. A ver, en mi trabajo Peligro, yo veo riesgo y peligro de otra manera, así que me encantaría verlo desde de manera lumaniana, por decirlo así. es muy interesante. Mira, el peligro es que existe la posibilidad de un daño futuro. Okay. Por ejemplo, en Santiago, nosotros estamos expuestos permanentemente al peligro de un terremoto. Okay. Puede ocurrir en cualquier momento un terremoto que puede ser terrible, como los que hemos tenido en algunas oportunidades, o puede ser un simple temblor. Pero estamos expuestos, hay un peligro ahí, no podemos dominarlo, ni siquiera sabemos predecirlo. Sí, no sabemos cuándo se va a manifestar, exactamente. No sabemos, entonces de pronto hacemos cálculos y cosas, mejores o peores, pero no sabemos. No sabemos cuándo va a ocurrir, dónde va a ocurrir, cuál va a ser el epicentro, ni cuál va a ser su magnitud. Te digo que a lo mejor todo se traduce en un temblorcito chico que no se alcanza ni a mover siquiera las lámparas, ¿eh? O transformarse en una catástrofe como el temblor de Valdivia, el terremoto de Valdivia. Exacto. Entonces tú no sabes qué es lo que va a pasar, y eso es peligro. El riesgo, en cambio, es que es la posibilidad de que ocurra un daño futuro derivado de una decisión. ¿Te fijas? Eso es riesgo. ¿Ah? ¿En qué sentido? Por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, yo sé que en Santiago puede haber un terremoto, peligro, pero me arriesgo a comprar un departamento en un piso alto de un edificio que yo considero que debe ser antisísmico o asísmico. Eso es un riesgo. Entonces, si de repente viene un terremoto y mi departamento se cae y se rompen todas las cosas que hay ahí y pierde todo su valor o incluso hasta yo me muero, yo no voy a poder decir que fue mala suerte. Voy a tener que decir que tomé una mala decisión, que me arriesgué equivocadamente. Y ahí, ¿sí? Y ahí entonces es riesgo. Esa cosa que era algo natural, que es el terremoto, yo sabiendo que existe esa posibilidad, pero sabiendo que es una posibilidad entre muchas, que a lo mejor ni siquiera considero, efectivamente, cuando me compro un departamento me lo compro. Casi ni pienso, bueno, y si hay un terremoto, casi no pienso en eso. Pero bueno, pero igual, haya pensado o no en eso, yo tomé una decisión en la cual debería haber considerado que existía el peligro de terremoto. Entonces, el riesgo siempre se deriva de una decisión que uno adopta, que puede ser tu decisión, en cuyo caso
tú te haces cargo, o puede ser una decisión de otro, que en ese caso es peligro para ti. O sea, si Trump, de repente en sus estallidos de cólera, ¿te fijas? Efectivamente lanza un misil contra Corea del Norte, que fue una decisión de él. Pero eso nos va a afectar a todos. A nosotros es un puro peligro, no podemos hacer nada. Exacto. No podemos hacer nada. Eso es peligro. Peligro, ¿te fijas? O sea, nadie puede decir, oye, que me equivoqué al estar aquí en Chile en este momento cuando explotó esa bomba hidrógeno, qué sé yo, y que me trajo tantos problemas. Me equivoqué, qué tontera. No, pues, la gente de Chernobyl, que no les avisaron que estaban siendo irradiados, murieron todos. Murieron todos. Y no supieron que estaban siendo irradiados. ¿Por qué? Porque no se les avisó. Alguien determinó no avisarle. Alguien tomó esa decisión. O sea, yo no tengo, entonces claramente... Para ellos era puro peligro. Yo no tengo ninguna incidencia sobre los peligros, lo que sí tengo incidencia sobre las decisiones que tomo, ¿cierto? Claro. Y en esa tú te arriesgas, Y ahí viene el riesgo, exactamente. Ahí viene el riesgo. Por eso que transformar una incertidumbre en riesgo es eso. Te fijas, tú dices, mira, no sé qué va a pasar mañana. Pero yo creo que mañana no va a llover. Entonces, como creo que mañana no va a llover, voy a hacer tal y cual cosa. Y si llueve y lo que yo hice fracasa absolutamente o resulta una mala decisión, bueno, tengo que decir, no creí, no miré el tiempo, no tuve antecedentes, pero fue una mala decisión, me equivoqué. No puedo decir Dios me castigó, no es Dios el que está ahí. ¿Ah? No puedo decir ni la mala suerte ni nada de eso, que es lo que se dice cuando efectivamente es peligro. Tú vas tranquilamente por la calle, tú atravesas tranquilamente con luz verde para ti, con luz roja para los automovilistas, pasa por la línea de cebra y te atropella un loco. ¿Por qué? Porque el tipo no miró la luz roja, o si la miró, o iba curado, o qué sé yo. Te atropella y te mata. La decisión de él fue peligro. Ahí tú no puedes, esa fue la decisión de él, que fue para ti un peligro. Tú no pudiste imaginar, tú consideraste todo, tú hiciste toda tu evaluación, miraste que no se veía que venía ningún auto, viste que tenía la luz verde para pasar, estaba el paso de cebra, o sea, tú lo hiciste todo perfectamente bien, pero pudo haber un peligro, una decisión de otro. La decisión del idiota que dice, no, si alcanzo a pasarte, porque alcanzo a pasar. Sí, ya me di en rojo, pero alcanzo a pasar. Sí, exacto. ¿Ah? Y el tipo se arriesgó, pero el problema es que la consecuencia de ese riesgo que él tomó fue un peligro para ti que a lo mejor puede ser hasta mortal. Wow, exactamente. Entonces dice Luhmann, te fijas, las sociedades pasadas eran sociedades de peligro. O sea, la gente sabía muy poco acerca de los fenómenos naturales, y entonces todo lo que les podía ocurría porque los dioses lo querían, porque los espíritus lo hacían, porque cualquier cosa, pero ellos no tenían nada que hacer, lo único que podían hacer era rezar, rogar que los ayudaran, pero no tenían ninguna posibilidad de defenderse, de prever que podría haber un peligro. Y entonces, bueno, no se arriesgaban, sencillamente hacían todo lo que tenían que hacer y de pronto les llegaba que se encontraban con un león, que había un terremoto, que se incendiaba toda la llanura donde ellos vivían, etc. O sea, estaban rodeados de peligro. No había casi decisiones que ellos pudieran tomar, en las cuales ellos pudieran decir, mira, esto fue una buena decisión o fue una mala decisión. Hoy día, dice Luhmann, es al revés. Hemos transformado todos los peligros, o la inmensa mayoría de peligros, en riesgo. Entonces, por eso que la sociedad actual es una sociedad de seguros. Hay seguro para todo. ¿Te fijas? ¿Y para qué el seguro? El seguro es una forma que te dice, mira, arriésgate, gallo. Cómprate el departamento allá alto. Si se te llega a caer y tú lo aseguraste y te van a devolver la plata. Incluso entonces, como compartir el riesgo. Sabiendo que hay un peligro. ¿Ah? Por eso se llama la sociedad del riesgo. Porque hoy día todo es riesgo, todo, incluso los peligros, o sea, como te digo, el terremoto, que es un peligro, que no hay control todavía sobre él. Yo lo defino como riesgo, o sea, yo me aseguro, hago esto otro, y con eso yo
quedo más o menos cubierto y sé que este peligro no va a ser tan dañino para mí. En caso de que se manifieste exactamente la En probabilidad caso y que el llegue a ocurrir, impacto, en caso, la claro. probabilidad y el impacto va a ser menor en mí. Exacto. Y por eso están los seguros. Los seguros están para todos. Fíjate que en Alemania incluso hay seguro de niños. ¿Ya? Y el seguro que yo gozaba con eso. El seguro de niños consiste en que tú aseguras a tu niño eh, de que no va a causar ningún daño en la casa de tu amigo. Entonces tú pagas una cierta prima pequeñísima. Y entonces llega tu niñito, te fijas, y el jarrón de la casa, que es un jarrón maravilloso, que la dueña de casa está feliz porque se lo regaló a su marido, se lo trajo no sé de dónde, y que vale no sé cuántos millones de pesos, llega tu niño y se cayó el jarrón y se rompió. Entonces, aquí tú dices, allá además tú dices, no te preocupes, ¿cuál es tu número? ¿Cuál es tu número de cuenta? Yo lo paso por el seguro. Y listo, se Listo. acabó el problema. Entonces, hasta ese seguro existe, ¿eh? Para que tú veas hasta dónde puede llegar esta idea del riesgo. Wow. Darío, tengo que terminar Bueno, porque hoy, de verdad que te agradezco mucho. Como siempre le digo a las personas que los que converso, me cuido de ser invitados y entrevistados, da pudor esas cosas, es ¿qué consejo podrías darle a las personas que hoy día trabajan en el ámbito de la consultoría? No quizás el decálogo ni los tips, pero algún consejo desde toda la experiencia que tienes en el ámbito de diagnosticar organizaciones, de diagnosticar cultura y aportar o ayudar a las organizaciones a modificar comportamientos prácticos. Siempre le pido lo mismo a todos los entrevistados. es difícil dar consejos. A mí no me gusta Sí, mucho me esto de dar imagino. consejos porque no hay nada peor que el que da consejos que no le han pedido. Sí, Es lo peor. O sea, un consejo no pedido es una cosa espantosa. ¿Eh? ¿Ah? exacto. Oye, a mí me pasa, yo fumo, tú no sé si te das cuenta que fumo bastante. Entonces, constantemente mis amigos me dicen, oye, te aconsejo que dejes de fumar. Y a mí es como que me pegaron una patada, te fijas, en la cara, porque en realidad, ¿qué le importa a él? O sea, no es que si yo lo hago, estoy asumiendo un riesgo, yo lo sé. Es un Mm, riesgo. O sea, si el sí, día de mañana me da cáncer, yo no voy a poder decir que eso fue mala suerte. Que yo no no, sabía que el cigarrillo me podía provocar cáncer, que yo esto lo cometí sin saber, nadie me advirtió, nadie me aconsejó. No puedo decir eso, voy a tener que decir sencillamente, fui un idiota. Fui un idiota, y me lamento haberlo hecho, pero no pensé que me fuera a pasar esto. ¿No? Y listo, y me equivoqué, y ya está. Eso es lo que pasa cuando hay riesgo, tú te equivocas o no te equivocas. ¿Mm? Pero, pero, pero no podía decir que eso es culpa de la mala suerte. Yo no, sé para nada, no, no. que lo que cometo es una... Bueno, por eso digo que es malo dar consejos que a uno no le piden. Pero una cosa que uno puede comentar respecto al diagnóstico y a la consultoría. Pero la consultoría efectivamente es algo que tiene un gran valor, ¿no? Un gran valor. Tú puedes contribuir a que las organizaciones hagan mejor su trabajo, especialmente en momentos como los que estamos viviendo ahora en que se están produciendo tantos cambios. ¿Eh? La Mm, burocracia, que fue un excelente modo de organización, excelente en el sentido que era tremendamente eficaz, o sea, conseguía hacer bien las cosas que tenía que hacer, eh, pero al mismo tiempo era muy ineficiente, o sea, lo hacía a un costo altísimo, elevadísimo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque por el solo afán de comunicar, tenía una pirámide gigantesca. Entonces, mm, desde la cúspide, donde había un señor que mandaba todo, ¿ah? Hasta los 8.000, 10.000, 20.000 trabajadores, había una enorme pirámide de escalones intermedios, que lo único que hacían era transmitir órdenes e ir afinando las órdenes. O sea, esta orden general del gerente general que decía, vamos a aumentar la producción, se traducía en órdenes cada vez más específicas que concluían en que efectivamente la producción aumentaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Y se va especificando, pero al final se cumple esta orden. O sea, era un enorme
pirámide de comunicaciones y control de las comunicaciones. O sea, una vez que yo decidí que se hiciera esto, después me tienen que informar qué pasó en cada uno de los niveles, y entonces yo sé dónde aplicar las correcciones necesarias en caso de que la cosa no haya ido tan bien como yo pensaba. Eso hoy día ya es innecesario. Ese costo tan grande, porque esa gente, mientras más alta, menos valor aportaban y más costo tenían. ¿No? Una persona que tiene un puesto de jefatura alta, una persona que es muy poco lo que hace en términos de agregar valor, pero vale mucho, o sea, hay que pagarle un alto precio. Exacto. En cambio, los que aportan valor, que son las personas que hacen realmente el trabajo, a esas personas se les paga poco, toman muy pocas decisiones, si es que toman algunas, y bueno, y esas personas son las que efectivamente van a terminar haciendo el producto en la forma que se dijo que lo hicieran y qué sé yo, y por lo tanto van a aportar valor a la empresa. Y la burocracia tenía ese problema, que tenía un enorme costo, ¿ah? Que no aportaba demasiado valor. Entonces hoy día se puede eliminar gran parte de esos escalones, no todos por supuesto, pero gran parte de esos escalones. Exacto, sí. Y por lo tanto, hoy día la consultoría está muy preocupada de saber cuáles van a ser o cuáles pueden ser las soluciones organizacionales para esta sociedad que se está recién produciendo. Wow, O sea, los consultores somos personas que tenemos que estar permanentemente mirando lo que está pasando con las organizaciones y hacia dónde parece que van. Y ahí vuelvo al caso de este pájaro imaginario, ¿no es cierto?, que vuela mirando para atrás, digamos, o sea, que no le interesa hacia dónde va, sino que de dónde viene. Nos pasa un poco eso, que en el fondo todo lo que tenemos son tendencias. O sea, cuando yo te digo qué va a pasar mañana, y te consulto a ti como consultor, mira, aconséjame, yo quiero que me digas qué hago con la empresa, en tal y cual cosa. Bueno, tú lo que tienes es toda tu experiencia de qué ha estado pasando, examinas qué es lo que ha estado pasando con esa organización, ves cuáles son los valores que esa gente tiene, ves cómo se ha comportado en el pasado, entonces predices, mira, es probable que estas cosas sigan así. Pero ahí la famosa cláusula de los economistas, ¿no es cierto? Ceteris paribus. O sea, si nada cambia, si ninguna otra cosa cambia, si todo sigue igual, ¿ah? Y esto que yo he visto que va a ocurrir sigue ocurriendo, bueno, naturalmente tiene que ocurrir tal cosa, pasado mañana, o en 10 años más, o en 20 años más, me da lo mismo, o sea, yo puedo hacer un pronóstico de muy largo plazo. Pero el problema es que yo lo hago eso mirando ni siquiera el presente, mirando el pasado. Por eso te ponía el ejemplo del pájaro, porque en este presente que estamos tú y yo ahora conversando sobre esto, el único presente que realmente conocemos es esto que estamos haciendo. Pero ahora mismo, en este presente, de manera simultánea, lo que estamos haciendo puede estar ocurriendo cosas que nos van a afectar mucho. Que si yo se nos enferma un niño, ya se enfermó, nosotros no sabemos todavía. ¿Ah? Nosotros no sabemos, de repente cuando salgamos a esta conversación, ¡oye, está el niño! Y te cambia la vida, ¿te fijas? Pero es en el pasado, se enfermó. No es cuando se enferma el niño que tú te das cuenta. Te das cuenta cuando te dicen, fíjate que se enfermó el niño o pasó algo, ¿ah? Algo importante. Entonces, tú miras al pasado, crees mirar el presente, pero el presente que miras es muy, muy limitado, porque las cosas que están ocurriendo simultáneamente las vas a saber cuando ya se han pasado. Y a partir de eso, tú, mirando un poco los planes que tienes hacia el futuro, todo lo que tú quisieras lograr en la vida, esos grandes planes, esos sueños que tú tienes, bueno, mirando eso, tú vas tomando decisiones que te permiten irte acercando a ese final que tú quisieras. Pero pasa, por ejemplo, yo te digo, a lo mejor lo que te decía recién, cuando tú decías, mira, yo jamás habría pensado que iba a ser sociólogo. Bueno, yo tampoco. Y sin embargo, he sido sociólogo toda mi vida y me siento
muy contento, o sea, muy satisfecho. Estoy feliz de haberlo hecho. Pero fue una cosa absolutamente inesperada y que fue produciéndose por contingencias permanentes. Que cuando tú la miras desde atrás, o sea, yo que tengo 75 años, miro hacia atrás y miro mi vida y lo puedo ver casi como una cosa necesaria. Es decir, todo lo que me pasó me llevó a que hoy día esté donde estoy. En una cadena casi necesaria, casi era imposible que yo hubiera sido otra cosa. Mentira. En cada una de esas decisiones, en cada una de esas coyunturas, yo pude haber decidido otra cosa. Esa es la contingencia. Y me habría llevado por un curso totalmente distinto de acciones. Puede ser una cosa o la otra. Entonces no puedes decir como hice lo que tenía que hacer, como decía Frank Sinatra, ¿no es cierto? Las cosas que he hecho, bueno, la hice a mi manera, además. Pero claro, él la hizo a su manera, pero podría haberlo hecho también a su manera, tomando otras decisiones. Y por lo tanto, el decurso de su vida podría haber sido algo muy distinto a lo que fue. No es que era inevitable, no es que uno siempre piensa, o sea, la gente piensa en el destino. Entonces el destino ya está escrito, entonces uno va donde la hechicera del momento, te fijas, y le dice, mire, dígame, ¿cómo me va a ir en el amor? La otra te mira las manos, te tira unas cartas y te dice, mire, ¿qué vaya a hacer? No lo sabe ella porque no está escrito. No puede saberlo. No puede saberlo, aunque tuviera una bola de cristal. Se daría cuenta que esa bola de cristal es tremendamente turbulenta y que no podría ver, porque eso que ella pretende ver no se ha escrito. Todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de ver el futuro. Y los pronósticos son siempre basados en el pasado. Entonces, nosotros como consultores lo que hacemos es eso, y tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que estar conscientes que nos arriesgamos, que tomamos riesgo, que cada una decisión, que cada vez que le decimos a un gerente, mire, usted haga esto o haga esto otro, o fíjese los desafíos que están ocurriendo en este momento, aconsejan que hagamos tal cosa, uno tiene que estar consciente de que está arriesgándose y que, tal como decíamos hace un rato, algunas decisiones que para ti son riesgo, para el ruso pueden ser puro peligro. O sea, el tipo contrató a un consultor que es un chanta, y el consultor chanta, te fijas, lo hace hacer cosas que son absolutamente equivocadas, el tipo las hace, pero cuando resultan equivocadas, el consultor ya no va a estar, probablemente. Exacto. Y este tipo va a decir, bueno, ¿cómo llegué a tomar esa decisión? Este tipo me llevó, yo creí en él, me dijeron que era tan bueno, y me doy cuenta que esto me metió en un problema muy grande. Entonces yo no puedo asumir que esto fue un riesgo que yo asumí, porque en realidad confié mucho en él. El riesgo que yo tuve fue haber confiado en él. Ese fue el riesgo que me puedo culpar. Pero no me puedo culpar de la decisión misma, porque la decisión misma me la indujo este señor. Entonces, por eso que uno tiene que ser como muy claro en saber qué es lo que uno está haciendo. O sea, saber que estoy asumiendo decisiones, que las decisiones pueden ser riesgosas, tengo que evaluar cuán riesgosas son y al mismo tiempo estar permanentemente observando para introducir cambios cuando sea necesario que ocurran. O sea, esto de llamar la atención sobre los riesgos no implica que yo me voy a quedar sin hacer nada. No implica inmovilismo, porque también el inmovilismo es un riesgo. Sí. ¿Te fijas? Si suponte tú, yo tengo que decir, tengo una pequeña, el ejemplo que te ponía, me dan una pequeña cantidad de plata como producto de mi jubilación, entonces me dan un desahucio, que es una cantidad de plata que no es muy grande, pero que para mí es importante, y entonces yo tengo que decidir qué hacer con esa plata. Y claro, mi decisión puede ser invertirlas acá, invertirlas allá, o también podría decir, mira, voy a pensar mejor. Y no decido nada. Y dejo la plata guardada ahí en mi caja fuerte, y no decido nada. Pero de repente pasan cosas igual. Entonces de pronto hay algo que la plata se desvaloriza. Y perdí plata. ¿Por qué? Porque no tomé la decisión, pero en realidad tomé la decisión. No puedo no tomar una decisión.
Siempre El no somos- decidir también es una decisión. Exactamente, el no decidir algo es una ¿Te fijas? decisión. Es Exactamente. una decisión. Es la decisión, mira, no voy a hacer nada hasta tener más información. Pero eso no detiene el mundo. Y por lo tanto, podría ocurrir que eso de haber guardado la plata se transforme en una muy buena decisión, porque después tú lo pensabas poner en unos fondos, unas cosas, y todos se ponen al diálogo y dices, mira, menos mal que no. Ya, fue una decisión. O al revés. No lo pusiste la plata y de pronto toda la plata líquida, te fijas, se produce una gran inflación y pierde valor y tú dices, "Chuta, ¿por qué no la puse en un banco? ¿Por qué no la puse en dólares? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro?" O sea, ahí tú te das cuenta que también fue una decisión. Aunque tú Exacto. creías que no voy a decidir todavía porque me da incertidumbre. O sea, tengo miedo del futuro. No quiero arriesgarme. Entonces, Entonces, ¿eh? decido no decidir. Decido no decidir, pero es una decisión. ¿Qué Exactamente. puede resultar bien? ¿Cómo puede resultar mal? Igual que la bolsa. ¿Te fijas? O sea, puede resultar bien, suponte tú que yo pensaba ponerle en estos fondos mutuos y como no decidí, después de repente descubro que esos fondos mutuos eran un fiasco y toda la gente que invirtió en ellos perdió todo su plata. Y digo, ay, qué bueno, mira, estuvo bueno no haberlo hecho. O sea, me puede ir bien con no decidir, pero a mí me puede ir mal. O sea, es un riesgo igual. Igual, o sea, no decidir también es un riesgo. Y ahí Y entonces es yo creo, imposible, ¿no? perdón, entonces ahí yo creo que los consultores no nos tenemos que convertir en el peligro de nuestros clientes. Exacto. Claro, qué buena conclusión. Exacto. No podemos transformarnos en el peligro de nuestros clientes. O sea, tenemos que, al revés, o sea, ayudarlos a asumir sus riesgos y Ahí está. hacerles ver, en la medida que nosotros podamos ver, cuáles son esos riesgos. En la medida que podamos hacerlo. Porque hay algunas cosas que son evidentes, que son obvias, que tú puedes, nada más que porque tienes más información, darte cuenta que las cosas tienen más probabilidad de ocurrir por este lado que por este otro. Pero eso no significa que tengan más probabilidades, no significa que vayan a ser así. Cuando ocurren las cosas, tú piensas esto es altamente improbable. O sea, el estallido social, antes del estallido social, era altamente improbable. Después del estallido social y después del tremendo asombro inicial, bueno, empezaron los analistas, los investigadores y demostraron que el estallido social era poco menos que evidente, o sea, Claro, era un hecho de la causa, más como o menos. necesario, o sea, como que no podía no haber. ¿Eh? O sea, lo que pasa es que siempre, como se dice, ¿no es cierto? Siempre los generales son después de la batalla, o sea, después de la batalla, todo después que general. ocurrió, te fijas, es muy fácil decir, no, pero esto ocurrió por esto, y si se hubiera hecho esto, o se hubiera hecho esto otro, pues habrían cambiado las cosas. Obvio que sí, es muy fácil. El problema es qué hago ahora. ¿Ah? Que no sé lo que va a pasar mañana. Y entonces, Darío, yo creo que ese es un poco algo que uno tiene que estar muy presente, muy consciente. me ha quedado entonces, una de las cosas es, los consultores no debemos ser un peligro para nuestros clientes. Claro, Somos seres sociales en el ámbito de comunicarnos, no en la claro, acción social de claro. interactuar conmigo mismo. Somos eh, personas que tomamos decisiones permanentemente y la comunicación siempre tiene, en mis palabras quizás equivocadas, la incertidumbre de no saber si me van a comprender, ¿cierto? De no saber si soy capaz o no de poder llegar a conseguir lo que deseo en otros o llegar a consensuar con otros. Claro. Pero me queda mucho, mucho camino todavía, pero la verdad que Darío, agradezco de verdad todo el tiempo que te has tomado en compartir conocimientos, experiencia, porque es lo que buscamos hoy día. Yo creo que la sociedad hoy día lo que tiene que ser es una sociedad colaborativa. No son palabras de buena crianza ni salamería, como digo yo. Desde que te envié el mensaje, inmediatamente dispuesto y siempre con ganas. Y recuerdo que la conversación que tuvimos por teléfono también duró mucho tiempo, así que de verdad ha sido un agrado. He aprendido mucho, me he quedado con muchas tareas de por medio, así que muchas gracias, Darío. No sé si tienes algo que despedirte de los que nos Bueno, ven también. vuelvo a agradecerte
vuelvo a agradecerte, realmente para mí es muy interesante conversar con personas que se interesan por los temas por los cuales yo me intereso. A veces uno se encuentra bastante solo, de pronto no tiene con quienes conversar. Hay personas que a los viejos nos pasa, de ver que cada vez más tenemos más cosas que decir, y menos gente que quiere escucharnos. Entonces, de pronto que a un viejo tú le digas, oye, me gustaría que tú hablaras conmigo, gracias, por fin alguien que quiere escuchar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces Bien. nos vemos, Darío, y muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a ti y que estés muy bien. Adiós. Gracias, chao, chao.